Seguimos con el día número 8. Ey, ese sonido me recuerda los juegos de Zelda. Bastante que jugué. Entonces, hoy nos tocan los string method, string share y string template. Es bastante extenso este tema. Y comenzamos con las cadenas de JavaScript. Las cadenas son para almacenar texto. Claro, está Criso. Se definen como string, pero a la hora de definirlo en JavaScript, nosotros sabemos que es un string porque venimos de otros lenguajes y lo que no vengan de otros, muchas veces se define string, el nombre de la variable y dentro se introduce el valor específicamente, pero aquí como JavaScript es JavaScript, le decimos que es un let, texto, nombre y él asume que eso es un string. Ok, las cadenas creadas con comillas simples o dobles se pueden crear de las mismas maneras. No hay diferencias entre esas dos. Se pueden crear así, comillas dobles, comillas simples. Citas dentro de las citas. En este caso, para usar comillas dentro de una cadena, siempre y cuando no coincidan con las comillas que lo rodean, se pueden implementar. Por ejemplo, comillas dobles, comillas simples. Comillas doble, comillas simple. Comillas simple, comillas doble. ¿Ya entendieron? Si utilizamos simple, dentro doble. Si utilizamos doble, dentro simple. Ustedes la captan porque son inteligentes. Cadenas plantillas. Hay cadenas plantillas. Las plantillas se introdujeron en ECMAScript 6. Eso quiere dejar dicho, JavaScript del 2016. Las plantillas son cadenas encerradas en backticks. Esta es una cadena de plantilla. Por ejemplo, pueden ver en este caso, esto es una cadena de plantilla que dice he often called Johnny. Oh, Johnny, un placer. Así que cerramos esto. Esto es bastante basiquito. Y aquí tenemos algo muy interesante. Para contar cuántos caracteres tiene este string, utilizamos una palabra reservada, la cual se llama .let, que cuenta todos los caracteres y te da la cantidad de caracteres que tiene. Esto es bastante utilizado en JavaScript y en bastantes funciones y métodos. Más adelante lo veremos. Aquí también hay personajes de escape. Debido a que la cadena debe escribirse entre comillas, JavaScript malinterpreta esta cadena. Por ejemplo, si yo pongo dos comillas y dos comillas dentro, JavaScript se vuelve un etc. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Se utiliza para resolver este problema. Puedes usar caracteres de escape o de barra invertida. ¿Qué lo utilizamos con esto? Barra invertida. Y en este caso, a la hora de yo hacer la inserción de dos comillas, pongo las barras y automáticamente JavaScript entiende, sí, eso está bien. Pues esas dos barras me dicen que esto debe de ir con dos asteriscos dentro. Pero si yo hago lo siguiente, JavaScript le da, se petatea, murió. Murió JavaScript, murió. Entonces esto sirve para eso, para que no haya problema. Ahí va a haber un problema porque me comí las comillas ahí. Pero si yo hago esto, también se petatea, murió JavaScript. Y si hago lo del ejemplo, murió JavaScript también. Entonces muere JavaScript si queremos introducir comillas dentro del mismo texto sin estas barras invertidas. Estamos aquí. Ok. Hay varias implementaciones que nos pueden servir, pero por este módulo creo que está bastante cool. Ya lo que hemos dicho de aquí, rompiendo las colas, podemos ver varias implementaciones aquí. Cadenas JavaScript como objeto. Esto es bien importante realmente. Antes de dejar esta parte de la documentación, aquí la cadena de JavaScript pueden ser, aquí te dice, normalmente la cadena de JavaScript son valores primitivos, que ya hablamos de los valores primitivos, que es así. Pero la cadena también pueden definirse como objetos, con la palabra new. Así se define let y la variable igual a new string jump. Ya ustedes saben. Entonces, si yo hago una comparativa entre jump y una comparativa entre let new string jump, esto no es lo mismo, porque esto es un valor primitivo y esto es un objeto. Por ejemplo, cuando se utiliza el operador igual igual, x y y son iguales. Claro que van a ser iguales, porque no te valida directamente
que si esto es un primitivo o esto es un objeto todavía. Pero si le decimos igual, igual, cuando se usa el operador igual, igual, no son nada igual, porque esto es con más exactitud. Nota la diferencia. Cuando es igual, igual, sí me toma que son dos valores de texto, sí. Pero igual, 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 te va a decir que no, esto es un false, esto no es igual, igual, esto es un objeto y esto es una string. Para que entiendan eso, valores primitivos y valores en objeto no son lo mismo. Sigue siendo lo otro un objeto y lo otro sigue siendo un valor primitivo. Ok, por las cadenas yo creo que esto sería lo más importante de este módulo. Y aquí te dejan un pequeño exercise, si quieren lo hacen, pero en mi caso yo lo adelanto. Vamos a refrescar esta página, que aquí está como frisada, y vamos a ver qué nos dice. Ok, tenemos los JavaScript method, o métodos de JavaScript. Vamos a ver si eso es lo que sigue. Sí, eso es lo que sigue. Siguen los métodos. Ok, vamos a traducir esta página para que no haya ningún inconveniente. Si ustedes la pueden hacer en inglés, sería bien cool. Háganla en inglés. Aquí lo que vamos a utilizar, varios métodos bien utilizados. Ya yo le había mencionado el .len, que me cuenta el string y me dice, mira, este string tiene tantos valores. Y en base a eso yo determino, bueno, tiene tantos valores, esta cadena de texto tiene tanto. Eso, por ejemplo, si ustedes tienen una aplicación y es de contraseña, que la cantidad de letras no sea mayor que 8, entonces tú utilizas un .len para determinar que, llevándolo a lo de la vida real. Hay otros tipos de métodos de extracción de string que son el add, y después tú pones directamente la posición, está el char add, después la posición y el método, y char add code, y pone la posición y el método. Char add, este método retorna un carácter específico del index basándose en la posición. Por ejemplo, en este caso, si yo le doy aquí, me va a devolver una H. ¿Por qué? Porque recuerden que yo siempre le dije que 0 viene siendo 1. Si yo le digo 1, eso va a ser una E. Porque JavaScript y los lenguajes de programación vienen contando, como les mencioné, a partir de lo que es 0. 0 es 1 para los códigos. Voy a refrescar esto porque aún no me lo traduce. Voy a traducir. A darle un pequeño momento. Ahora sí, ahora me lo va a traducir. Excelente. Seguimos con la cadena de JavaScript char code add. Este retorna un carácter en específico del mismo index. En este caso vendría siendo un string. Va a ser prácticamente lo mismo, pero no es prácticamente lo mismo. ¿Por qué me trae un 72? Porque este método devuelve el código en UTF-16, un entero entre 0 y 65.535. Si ustedes quieren, cuando vayan a implementarlo, indaguen a fondo este. Porque este mayormente yo uso el char add o el .len. Pero yo siempre he dicho, yo veo la documentación, siempre la leo. Bueno, esto me interesa, esto no. Y voy tomando lo que me interesa y lo que no. La cadena de add me toma parecido al char add. Me toma igualmente el valor. Por ejemplo, si le digo el 2, me va a tomar la S, porque ese vendría siendo el 3. Pero si yo le digo 0, él me va a tomar la W. Excelente. Vamos a cerrar esto. Y, por ejemplo, el método add retorna un carácter en específico. Esto fue introducido en el año 2022. El método add es un método nuevo adherido a JavaScript y se usa, por ejemplo, char add permite el uso de índices negativos. No lo permite en cierto modo, pero ahora con el add tú puedes directamente utilizarlo, porque anteriormente char add lo que hacía era string.len.negativo2, pero add es una característica de AdmetScript del 2022, una buena introducción realmente, 2022, y es compatible casi con todo. Es como la actualización de char add, es lo new. Por ejemplo, también podemos acceder a las propiedades con text. Si definimos, esto es como si fuese una matriz realmente. Mira, hace que las cuerdas parezcan matrices, pero no lo son. De cierto modo sí, no lo son directamente.
Más adelante vamos a explicar lo que son las matrices. Yo estoy accediendo, por ejemplo, texto, el valor 0, dame h. Pero JavaScript dice que no lo son si no se encuentra ningún carácter 0 dentro del verbo indefinido, mientras que char a devuelve una cadena vacía. Es solo una lectura. A no da ningún error, pero no funciona. En este caso, por ejemplo, si yo le digo 0 igual a, no me va a funcionar, pero no da ningún error. En cuyo caso, indagamos en la matriz, pero no encontramos ningún valor. Entonces, la extracción de piezas de cuerdas. Esto es, por ejemplo, slice de cadena de JavaScript. Esto extrae una parte, por ejemplo, si yo le digo a partir de el 7, tráeme a partir del 7. Él me va a traer del 7 hasta el 13. Por ejemplo, si yo le digo del 7 hasta el 14, bueno, hasta el 14. Creo que me va a traer me trae la coma. De 7 al 19. Está bastante fácil esto. Porque por interpretación, kiwi. Me va a contar y me va a traer esta parte. Cierro esto. Vamos a ir cerrando. Cierro esto y cierro esto. Ok. Slide. Cuenta posiciones desde 0. La primera posición, como les he dicho. Y la segunda posición es 1. Slice. Esta puede ser tanto, lo podemos declarar de esta forma, de tal a tal, o directamente yo decirle, bueno, mi amigo, tráigame desde las 7. Desde las 7 en adelante. Y me lo trae desde las 7 en adelante. Ah, bueno, yo lo quiero desde la 2 en adelante. Y me trae desde la 2 en adelante. Es bastante cool. Ustedes los demás lo prueban porque son bastantes. Y no me gusta hacer esto tan largo, pero pueden ir probando la funcionalidad. Estas son las más importantes: .learn, .char add, la actualización de add, y así sucesivamente. Vamos a JavaScript Share. Los buscadores. Vamos a utilizar implementaciones para buscar datos en específicos. Estos son bien interesantes. Entonces, vamos a esperar que te traduzca. Tenemos string que podemos implementar, index o cadena de las index, el último index en pie, búsqueda de cadena que share, index o retorna un index en base a la posición y cuenta desde la primera posición. Por ejemplo, el primero en aparecer, en cierto modo, es que cuenta. Por ejemplo, si yo le digo locate, él me va a traer este. Él no me va a tomar en cuenta, está a partir de la posición 7. ¿Cómo yo sé que está a partir de la posición 7? Mira, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se cuenta el espacio. 7. Entonces, él me lo trajo correctamente. Index, last index of. Ese desde la última posición. Entonces me va a contar el último que coincida. Bueno, a partir de la posición 21. Sabemos que sí, vamos a confiar en él. Claro, ese es el último. Entonces, él me trae que, mira, está en la posición 21. Excelente. Ambos, index o y last index, retornan un negativo si el texto no se encuentra. Por ejemplo, si no encuentro nada, no encuentro a John no existe, menos 1. Falso. Ambos aceptan un segundo parámetro como posición inicial para la búsqueda. Por ejemplo, locate y 15. Y te lo trae directamente. Por ejemplo, index of locate te va a decir que está en la posición, uno está en la posición 7 y el otro está en la posición 21. Ok. Aquí en la búsqueda de cadenas de JavaScript tenemos también otra opción que es share. Método share string for string es una expresión regular y retorna la posición que matche, que coincida específicamente. Bueno, locate está en la posición 7. En base a la primera posición, claro está. Porque el programa cuenta de izquierda a derecha, como nosotros leemos, a menos que seamos árabes o de esos sitios así, de derecha a izquierda. Entonces, please locate where locate. Aquí, por ejemplo, en este caso está en la posición 7. Sigue interpretando y tomando de forma correcta. ¿Te has dado cuenta que ambos, index of y share, son iguales y aceptan los mismos argumentos de parámetro y devuelven el mismo valor? Los dos métodos no son iguales. Estas son las diferencias
La diferencia es que share no acepta un segundo parámetro y index of no hace búsquedas potentes, sino expresiones regulares no la maneja tan fuertemente. Hay otro que es match, que busca los que coinciden, por ejemplo 1. Te dice, bueno, hay una que coincide. Ok, excelente. Como hay una que coincide, voy a cerrar esto. Él te lo va a traer, pero si tú quieres que te busque más de una, entonces tú le pones a/g, que es global. En cierto modo, esto es buscando la palabra a, pero puede buscar cualquier otra palabra en específico. Entonces, match all, que te busca, te dice aquí todo lo que machea. Match all es un método que retorna la iteración que contiene los resultados que machean en el string. Entonces, pueden ser o against o regular o expresiones regulares. Si el parámetro es una expresión regular, se debe establecer la bandera global. De lo contrario, se lanzará un type error. Él te va a decir cuánto en el mismo ejemplo, en este caso, cuántos hay. Hay 1, en este caso es 1, pero tienen que ser iguales, idénticos. Si yo hago lo siguiente, van a haber 3. Efectivamente. Y aquí un ejemplo con global. Bueno, y eso los demás ustedes los indagan. Por último me gustaría ir a templates. Esto es lo más fácil, se declaran de esta forma. Vamos a traducirlo. Los template string, las cadenas de plantillas, se usan retrocesos en lugar de las comillas, que son estos. Le dicen retrocesos. Citas dentro de la escuela, las cadenas de plantilla permiten comillas simples dentro de todo el código y comillas dobles, cadenas multilínea. Esto está bien cool. Esto se parece al pre de HTML. Si ustedes han codiado HTML, es muy idéntico al pre esto. Entonces, aquí tenemos varias implementaciones. Por ejemplo, la cadena JavaScript terminan con... Hay otra cosa aquí, start with, distingue entre mayúsculas y minúsculas. Es un carácter de ECMAScript y no es compatible con nada es compatible de Internet Explorer. El método endsWith es un método que retorna true. Entonces, si el string termina especificando el valor, con una especificación de valor, de lo contrario devuelve un false. Comprueba si una cadena termina con do. Te va a comprobar si termina así. Te va a decir que true, porque eso termina en doe específicamente. Si termina así. Comprueba si los 11 primeros caracteres de una cadena terminan con mundo, world, terminan con world. Entonces esto lo abrimos y te dice que true, que este termina, claro que sí termina con world. Y así sucesivamente. Son los de los caracteres, son bien divertidos porque cada implementación te ayuda a entender más JavaScript. Bueno, eso sería todo por la clase número 8. Ahora la próxima clase tenemos los arrays. Ahora viene un tema bien divertido. Así que prepárense porque los arrays hay que dedicarle un tiempito para entenderlo. Yo soy Cristo de Velot. Muchas bendiciones.